dado vuelta y yo diría que la oscuridad parece que va ganando el partido, así a simple vista, ¿no es cierto? Y claro, uno que tiene que vivir cotidianamente con los demás, porque no vive en una burbuja, sino que, bueno, como ser social que es, uno tiene que interactuar con los demás. Lo que recibe de los demás es muy denso, es muy derrotista, ¿no es cierto? Esto, ¿hasta qué punto influye sobre justamente esa evolución individual de la cual estábamos hablando, ¿no es cierto? Porque me refiero que en un campo más propicio, más ideal, seguramente las condiciones serían otras y bueno, los avances serían mucho más rápidos. ¿Hasta qué punto esto que yo estoy planteando condiciona nuestra evolución? Esto de que lo que tenemos alrededor, nuestro contexto social, está justamente muy contaminado, muy imbuido de toda esta cultura que nada tiene que ver con la evolución, ¿no? Ahí se plantea lo que comentamos al principio, que uno debe descondicionarse, por lo cual esto es un trabajo de prácticamente muchos años, de toda una vida y depende de la capacidad de cada uno, que uno vaya descondicionándose. Comentamos que las energías que estamos recibiendo son múltiples y estamos recibiendo las emanaciones de los otros seres humanos, por lo tanto estamos siendo condicionados como alma. Y entonces entendamos que los códigos para funcionar en la conciencia superior son distintos de los códigos humanos. Generalmente todo lo que se conoce a nivel humano, que en parte ha sido dado a nosotros, todavía está impreso de lo que yo llamo conciencia de error. Conciencia de error llevado a las ciencias o llevado a la religión o llevado a la espiritualidad. Entonces, la clave es de qué forma yo me voy descondicionándome, lo cual es un trabajo de ir rompiendo cosas que nos atrapan o nos atrapaban, y a medida que avanzamos, que entramos en años, esas cosas van dejando de interesarnos. Es un trabajo metódico. Eso debemos comprender. A veces se hace muy difícil poder amalgamar la vida cotidiana por los afectos, por todo lo que esa vida nos da, pero nosotros tenemos que aprender a amar en un nivel más alto. Cuando nosotros... No quiere decir que uno sea indiferente para nada, todo lo que nos para rodea. nada, para nada, desafectarse. Si las condiciones o las personas mueren, hay causas internas que nosotros no sabemos, por las cuales esa persona deja el plano. Si una persona tiene un cáncer o un SIDA, hay causas que lo provocaron. Nosotros podemos amar a todos, pero por otro lado, esa ligazón es la que llamamos karma. Nosotros lo que tenemos que hacer es amar con más intensidad, y en el amor no vamos a sufrir ningún tipo de pérdida, aunque físicamente la tengamos. ¿El amor impersonal sería? No, nosotros creamos como personales e impersonales, porque somos creativos justamente, somos creativos en el aspecto personal y servimos en el aspecto impersonal. Por eso tenemos un nombre, Jesús, María, Mirta, etc. No importa. Lo importante es que tenemos que entender que todos los maestros son personales e impersonales. Se trabaja de distintas maneras. Esto no tiene nada que ver con el ego. El ego es otra cosa, o sea, lo que es el patrón conductal es otra cosa. La personalidad es un instrumento. La personalidad es la que crea la ira y todo aquello que conocemos como celos, que arrastramos casi todos, y etcétera, etcétera, para no cargar este trabajo tan sustancial en patrones contrarios. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer un trabajo que es bastante amplio, requiere muchas cosas, requiere lograr esa capacidad de manejarme en la vida con los demás, primero conmigo mismo. Entonces hay que hacer ir haciendo un trabajo de base. El trabajo es reordenar toda una estructura de cosas en nosotros. Lo estamos haciendo acá.
En estos 3 cassettes, yo acabo de copiar este, está muy interesante, y el primer cassette lo llevé a Córdoba, explicándole que estaba trabajando con unos hermanos, y realmente fue un trabajo simple, pero que ellos, que están en contacto con la Hermandad Blanca casi toda una vida, varias vidas, quedaron muy, muy encantados, lo iban a escuchar en grupo también, porque nos encontramos con representantes de todos los grupos, todos no pudimos estar. Bueno, al margen de eso, vamos a tocar el tema que en este momento nos ocupa, que es que nosotros tenemos que aprender a no ser influenciados por esas condiciones. Lo cual requiere, y el recuerdo también de aquel triangulito, orden-voluntad o voluntad-orden, poder, y es ahí, en ese poder que tenemos que lograr, es que no seamos condicionados amando. Pero la vida es amar libre. Yo te amo libre. Ahí podés encontrar el amor de una forma más sustancial. Aprendés a generar una estructura de poder en ese amar libre. Por ejemplo, es un ejemplo. Generás una estructura de poder. Entonces, bueno, tenés que hacer un juego entre lo fenoménico y lo abstracto, hasta que logres esas estructuras de poder en vos. Y el otro punto era tratar de hacer admoniciones y críticas constructivas y no críticas violentas. Y no críticas sería el paradigma fundamental, no criticar y empezar a comprender al otro, que tu personalidad lo condena, porque tu personalidad no puede captar todavía el plan divino total. Pero cuando vos llegás al plano búdico, cuando vos llegás al plano crístico, es muy difícil que no captes la veracidad de lo que es la vida en sus distintas facetas. ¿Por qué cometemos errores? ¿Por qué a veces hacemos cosas que no corresponden realmente a la verdadera nueva era? No nos damos cuenta, porque no hemos desarrollado el plan intuicional. No hemos llegado a como yo les expliqué en el trabajo que hicimos de la Escuela del Despertar, no llegamos a los planos subliminales de la mente superior, de la supraconsciencia. Al no llegar a ese plano de la supraconsciencia, los planos subliminales, o sea, las primeras sustancias de esos planos, nosotros vamos a seguir cometiendo errores. Y eso es a tu pregunta de antes, vamos a repetir esquemas. Porque podemos tener una estructura equivocada. La última vez que vinimos yo dije que nosotros tenemos que rever los conceptos, para lo cual tenemos que estar abiertos. Pero es una apertura inteligente, una apertura de estar abiertos en nosotros mismos, no en el vecino de enfrente. ¿Te das cuenta? Si alguien nos aporta algo, lo tenemos que respetar, bendecir y decir, gracias. Me dan la posibilidad de que yo pueda servir a Dios y ustedes se informan. ¿Te das cuenta? Entonces yo tengo que respetarlo, porque yo sin ustedes no podría expresarme. Es como cuando se practica cualquier deporte. Tiene que haber respeto. ¿Por qué en las disciplinas de deporte oriental se bendicen cuando se hacen las prácticas? Y cuando se termina se bendicen también. Porque es algo que nosotros, y esto es el colapso que plantea él, ciertamente, no nos respetamos. Ahí tenemos otra faceta. Nosotros tenemos que aprender a respetarnos. Mirar en un hijo o mirar en el otro. También a veces decimos algo que nos vamos de contexto. Pero cuando reflexionamos, tenemos un alma. Tenemos un ser divino. Que en este momento le robaron el coche, o que en este momento no tiene laburo, o que en este momento... Pero ahí hay una chispa divina. Entonces nosotros tenemos que aprender, aún en la mujer malvada o en el hombre malvado, tenemos una chispa divina, pero no le damos concesiones. Tenemos que aprender a no dar concesiones. Porque tu paz no es la paz que él. Y él tampoco invalida lo que él es interiormente. Pero dice él, yo no creo en Dios, yo no creo en Cristo, ¿no es cierto? Yo no creo en nada porque no lo veo, no creo en él. Pero él no invalida lo que él es él interiormente, no puede invalidar. Porque él es una creación de la fuente. Entonces nosotros, otro de los graves problemas por los cuales funcionamos mal, no nos respetamos. Y ahí tenemos el ejemplo más clásico, que los políticos no respetan a los pueblos. ¿Por qué? Porque mienten. No dicen la verdad. Entonces para hacer sus negociados, porque esto de la política sacando un 5%, el 95% de los políticos va a ser negociado. Esto es otra faceta. Esa ciencia que se llama social, que es la política, no está al servicio del hombre. Está al servicio del egoísmo, de un cúmulo de personas.
Yo pienso que si cuando el hombre empiece a funcionar bien, nosotros vamos a bajar los costos, hablando ya tangiblemente, y vamos a vivir mucho mejor. Los costos están superlativos 5 veces más de lo que tienen que valer las cosas. Y en todas partes del mundo es igual. Porque esto es lo que se llama la plusvalía, esto de ganancia, que es el egoísmo de sectores que tienen dominado a los pueblos para hacer su negocio. Es decir, el ego humano, eso no hicieron contacto con el alma, eso hicieron contacto con sus necesidades, sus deseos y sus, digamos, necesidades materiales, y no han visto el camino de la vida. Esa es una manifestación del ego. Esta es digamos, la idea de por qué el mundo está así, porque falta, lo fundamental es que los seres, aun que no hayan llegado a la perfección, traten de ser mejores, lo cual es muy difícil. Pero, ¿qué me ayuda a ser mejor? Avanzar hacia el yo superior. Llámalo Cristo, llámalo, como dijo Brunton, el yo superior, llámalo ser crítico, no sé, tiene muchos nombres. Llámalo Krishna, llámalo Nirvana, pero el hombre tiene que avanzar. Tiene que avanzar por necesidad y por servicio. Ahora, vos habías hablado de las personas, por ejemplo, del hermano que tiene una conducta equivocada y no es consciente tampoco que es chispa divina, ¿no? Por supuesto. Eso a veces es lo más difícil de todo. Es decir, nosotros no debemos comprenderlo, pero no debemos convalidarlo. No, totalmente, es lo que creo que lo comentamos, no darle poder, porque detrás de ese hermano puede haber algo muy grave, que es el otro tema que no tocamos hoy, que es el tema de las fuerzas contrarias. Que lo está usando para... Tenemos una fuerza astral, consciente, de seres desencarnados, tenemos una fuerza astral interplanetaria, llamados grises o negros, y esas fuerzas, algunas de ellas son, digamos, contrarias al plan superior. No están de acuerdo al plan superior, no lo quieren ni aceptar. Entonces tratan de que el plan divino no se manifieste. Y ahí es donde están luchando los arcángeles, las fuerzas de Miguel, que son los Opanín, que son huestes que trabajan para derrumbar todo eso. Y entonces fíjense la gran tarea. Estamos luchando contra esas fuerzas, estamos luchando contra nuestras propias fuerzas contrarias, estamos luchando con el desequilibrio de nuestros hijos, estamos luchando contra el desequilibrio de la política. Fíjense cómo el árbol se está manifestando. La gente hoy va a reaccionar por cualquier cosa alrededor del año 2000. Fíjense lo que pasó en San Luis. Un desastre, total. Fue realmente un desastre. Ahora, ahí está lo que vos decías, que nosotros lo que no debemos hacer es afectarnos por todo ese entorno que nos rodea. Sí. Tenemos que aprender a hacer, a pesar de que estamos... Claro, o sea, lo que hablamos al principio, creo que a los 5 minutos de comenzar esta charla, de que debemos descondicionando de todo ese entorno de energía que nos van penetrando. Entonces tenemos las armas, que es conectarnos con esa protección superior, a través de... Yo le digo el ejercicio de las nubes, válido, hacerlo de distintas nubes, meterse en las nubes. Las nubes actúan como escudo. Pueden también invocar el tubo de luz de los maestros ascendidos, la cruz de la llama azul del arcángel Miguel. Hay muchas formas, pero por ejemplo, ya hacer una visualización creativa con el color azul o con el color violeta, ya nos estamos envolviendo en una capa protectora. Entonces, nosotros no podemos dar ventaja en la vida, y debemos siempre reflexionar cuando nos está pasando algo, porque puede ser una prueba, o puede ser algo dentro mío que está subiendo y yo tengo que transfigurarlo sin entrar en eclosión, sin entrar en colapso. Y como la humanidad de esto no sabe, incluso muchos que tratan de curar mentes y almas, el colapso se produce. Son en algún aspecto, en algún sentido, los llamados brotes psicóticos. Cuando se llega a la situación... Claro, pero ¿qué pasa? Un chela no lo permite, no lo hace. Porque conoce este mecanismo, ARVA, aniquilamiento del cerebro. No entra por eso. No cae. Y entonces, ¿por qué hay hermanos que manejan bien el tema de las terapias alternativas vibracionales? Porque tienen el conocimiento espiritual. Entonces, van a funcionar incuestionablemente bien. No quiere decir que de repente se produzcan eventos kármicos
duro, tampoco lo va a poder controlar, es lógico. Y ahí entra lo que se llama la compulsión, digamos, el sedante compulsivo que te hace dormir los días. Y no entran ya la florcita, porque ese individuo llegó a un estado que se llama paroxismo, de un estado ya de crisis, ya hay un brote, hay una cosa que no puede detenerse, pero una persona inteligente puede pasar de una adicción, de un malestar depresivo, si es voluntarioso, con una persona honesta, puede en 2 años ser otro ser. Porque, ojo, que muchos creen que las medicinas vibracionales es de hoy para mañana, no es así. Por eso el abandono de la gente de las terapias vibracionales, ya sea porque no consiguen efectos, pero si una persona es manejada por un buen guía espiritual que lo hace ir a un buen terapeuta por un estado de angustia o depresión permanente y sigue los pasos del terapeuta, va a salir. Hasta te digo que algún tipo de adicción fuerte puede disminuir y transformarse en una adicción social, que es diferente a una cosa compulsiva. Porque para poder avanzar, hay que también avanzar con el aspecto de inteligencia, con el aspecto de conocimiento. Por eso estamos siempre... No es que uno hace contacto con el plano mental para generar estructura de poder, hace contacto con el plano mental para hacer servicio al hermano. Mira, esto viene al cuento justamente de las fuerzas grises, oscuras, negras que hablábamos hoy. ¿Cómo en esta época que estamos viviendo es pareja, ¿no? Para todo, me parece. Esto lo acabo de bajar de internet. ¿No? Está fechado 12 de septiembre del año 2000. Y dice que el Papa se enfrentó cara a cara con el diablo al exorcizar en el Vaticano a una joven poseída. Esto fue la semana pasada. La endemoniada de 19 años tuvo un ataque en plena audiencia general en San Pedro. Juan Pablo II intentó el exorcismo después del acto en un lugar apartado. Con este exorcismo, Juan Pablo II ha realizado, que se sepa oficialmente, 13 exorcismos a lo largo de sus 21 años de pontificado. Según fuentes consultadas, Juan Pablo II quiere sugerir al interior de la Iglesia, con esta última exorcismo, la necesidad de recuperar una pastoral muy olvidada desde mitad de este siglo. El Papa quiere señalar con su actuación y su posterior revelación que el demonio existe y que sigue actuando en el mundo. Acá después cuenta que, bueno, el trabajo del Papa no bastó para que esta chica quedara desexorcizada, sino que al día siguiente 2 obispos la volvieron otra vez a verse con esta chica. El Papa le dijo a la chica que le iba a ofrecer la siguiente misa, oficiada por él, para ella. Así todo, dice que hubo necesidad de hacerle otro exorcismo a esta chica. Quizá el Papa no está en condiciones. En esa ocasión, ¿no es cierto? Acá dice, uno de los obispos cuenta que el Papa la vio, la llamó, la acarició y la trató con mucho cariño durante media hora. Y le dijo que en la mañana del día siguiente, jueves, celebraría la misa por ellos. En el exorcismo estuvo presente el obispo Danzi. Al día siguiente, el jueves por la tarde, volví a hacer sobre ella un exorcismo junto al padre Giancarlo, que duró 2 horas. Acá está hablando otro obispo. En este exorcismo también participó Monseñor Danzi. Dice que intervinieron 3 obispos, además del Papa. En esa ocasión, la voz diabólica de la chica aludió al encuentro del día anterior con el Papa. ¿Cómo estaba contento el diablo?, dice el obispo. El padre Amor, acá dice. Menudas carcajadas se echaba. Llevó a la pobre muchacha a decirme, ni siquiera tu jefe, por el Papa, ha logrado hacer nada conmigo. Pero no está en condiciones, ahora, creo. Claro, él está, el hecho de que sea el Papa no quiere decir que sea tan La fuerza, categórico. claro. Y Es energéticamente... una prueba para el Papa también, Claro. porque si quiere se lo sacan. Las fuerzas de Miguel lo sacan, pero es una prueba para el Papa, para otros. Para la Iglesia. Para la Iglesia. Si fuera algo menor, le acercará otro tanto al fracaso. Y su importancia es tan vasta que el fracaso provocará a su vez una proporción parecida de sufrimiento mental. Es un tormento, ¿no? El aspirante tal vez crea que ya alcanzó ciertas cosas, pero debe recordar primero el proverbio francés de que lo mejor es enemigo de lo bueno.
Segundo, que todavía es preciso determinar si su avance es genuino o si, siéndolo, podrá mantenerse. O sea que es lo que habíamos dado. Cuando uno es recurrente, se le repiten esos elementos de conducta que realmente no ha superado. O sea, tiene conocimiento de la ley, pero no vive la ley todavía. Entonces, uno cree que llegó. Por eso siempre hay que trabajar con esa interioridad de paz, con esa interioridad de arrodillarse ante su propio Cristo, diríamos, ¿no? Y saber que los maestros son maestros y los Elohines son los Elohines y nosotros estamos en camino a todos esos valores superiores. Bueno, el aspirante espiritual es sometido adecuadamente a pruebas. Todas sus anteriores experiencias y luchas, victorias y derrotas fueron una preparación. De allí que el aspirante pueda esperar que en un periodo le acompañen tentaciones y en otro tribulación. El aspirante apenas sabe qué debilidades le aguardan debajo de la superficie de su vida consciente, lista para alzarse sobre esta cuando se presente la oportunidad. A medida que el aspirante avance, los obstáculos, pruebas y tentaciones que tendrá que vencer serán más formidables y menos reconocibles. Hombres y mujeres, circunstancias y situaciones se usarán como señuelo para tentarle y desviarle de sus ideales morales o fases disciplinarias de búsqueda de sus metas intelectuales y de sus verdades ideológicas. Uno de los métodos extraños que las fuerzas usarán para ponerle a prueba será ordenar coincidencias en el ciclo externo de su vida, coincidencias. Así, al poco tiempo, a veces en un solo día, de renunciar solemnemente a algo en especial, esto le será ofrecido. Tales coincidencias pueden ser buenas o malas. Así te ponen el excitante de la cual vos tenés que trabajar. En el momento mismo en que es atraído fuertemente por alguna cosa o persona deseable, ha de renunciar a ella de modo deliberado y heroico. En medio de una situación en la que el ego solo tiene que extender su mano y tomarla, él ha de practicar la negación con discernimiento y firmeza. Estas experiencias tienen como propósito hacerle tomar conciencia de las debilidades de su carácter y mostrarle hasta dónde se apartó realmente de la vanidad, la pasión, la ambición y la posesividad. Es decir, que nosotros no podemos avanzar, tenemos que trabajar sobre estos patrones. Entonces al discípulo le van a trabajar la vanidad, la pasión, la ambición y la posesividad. Lo que él es en sus impulsos más profundos se delatará durante la prueba. Estas severas experiencias pondrán finalmente a prueba su carácter y revelarán forzosamente sus debilidades y deficiencias. Los ocultamientos serán imposibles, aunque las mismas oportunidades, pruebas y tentaciones no pueden repetirse en circunstancias precisamente idénticas, ya te van a probar de otra manera. No obstante, pueden repetirse en niveles de diferente índole, pues los pecados y defectos desaparecen raras veces por entero. Y a menudo se recapitulan de modos más sutiles y con formas más depuradas. Las principales debilidades latentes se estimularán hasta evidenciarse. Esto sucede en gran medida porque ahora es el destino el que alivia proporcionalmente las circunstancias externas en las que podrá expresarse con libertad. Si él se muestra demasiado débil como para resistirla, entonces en la conciencia la tragedia de una caída será representada junto con la caída moral. Algunas de estas oportunidades aparentes presentan los aspectos más atractivos detrás de los cuales no será fácil discernir cuál es correctamente la realidad. Por otro lado, Satán pone trabas a lo largo del sendero a intervalos. Están tan astutamente disfrazadas que en lugar de trampa parecen agradables locutorios y quienes caen en ellas pueden pasar años engañados creyendo que están realmente en un locutorio. Si las fuerzas adversas no pueden atraparles con seducciones vocingleras, si las fuerzas no te pueden atrapar, procurarán hacerlo con seducciones sutiles, ¿no? O sea que las fuerzas negativas te van a atacar por arriba y por abajo. Te van a atacar por el orden y te van a atacar por el plano mental, produciéndose todo eso. Yo había leído algo acá que tenía... más adelante dice: de esta manera el aspirante descubrirá que están entablando una guerra contra la fuerza del mal. Al concederse la existencia metafísica de esta, también deberá concederse la utilidad práctica de ella al descubrir y poner en evidencia la debilidad del aspirante. No obstante, todavía surge la necesidad de defenderse contra ella. De él depende que procure conducirse de tal modo en sus pensamientos y acciones que frustre las peligrosas maquinaciones de ella.
Mirá, yo te digo así cómo trabajan ellos. De mil maneras, por ejemplo, separan familias. Cuando hubo intentos de unidades entre familias, de aspirantes espirituales, se han reunido las familias, han puesto procesos de envidia entre las familias, han dicho triángulos negros. Es una manera con la cual trabajan. Trabajan saber sobre la persona, si no pueden trabajar sobre el aspirante, trabajan sobre lo que tiene más cercano. Si es varón, sobre la mujer. Si es mujer, sobre el varón. ¿Cómo trabajan sobre la mujer? Viendo cuáles son sus fallos. Por ejemplo, intolerancia, desorden. Realmente trabajan ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso repercute, no es ella el centro de la circunferencia, sino el chela, que es el que está tratando de ayudar a los demás, Después trabajan provocando ruidos. Vamos recapitulando lo que habíamos estado hablando, que tiene que ver justamente con esto de los grupos en nuestro país, porque digamos la inquietud por ahí fundamental es esa, ¿no? ¿Y qué pasa con los grupos en nuestro país? Porque hay muchos grupos, no hay una idea de unificación, que no se da esa unificación, y por ahí, si hacemos comparación, en otros lugares del mundo se da un poco más eso de la unificación. ¿Qué pasa con nosotros? ¿No? Esa era un poco la inquietud. Las energías que van entrando, van produciendo, van sacando lo que hay adentro. ¿Por qué cayó la raza humana? Y incluimos a todos, ¿no? A todos, aspirantes, discípulos, como se los quiera llamar, conciencia interplanetaria, etc. Porque se alejó de la fuente, es el pecado de la separatividad. ¿Qué pasa ahora? La energía en este momento, considero que no hay más tiempo, y no se puede atrasar ni la evolución individual de nosotros, ni la evolución de la Tierra programada para un contexto cósmico, que en primera instancia es pasar a la cuarta dimensión. Al no haber tiempo, tienen que imprimir mayor quantum de energía que vienen de todos lados, y las energías que nos envuelven a nosotros son muchísimas, y polifacéticas, y vienen de distintos lados, desde las energías bajas, astrales, las cuales nos tenemos que liberar. O sea, una de las cosas es liberarnos del condicionamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay mucha gente preocupada por nosotros en nuestra evolución, y me refiero a aquellos que somos aspirantes a entrar en la cuarta dimensión, o aspirantes al camino del sendero. Esta energía de la corriente individual de cada uno de nosotros, que nos imprimen, va a arrastrar y va a eliminar todo aquello que nosotros tenemos adentro. Nosotros adentro tenemos todavía aquello que es habernos alejado de la fuente, la separatividad. Todavía no entendemos que caímos generalmente en el plano mental, y el plano mental nos ha puesto estructuras erróneas, estructuras de separatividad. Entonces, esos elementos que están adentro nuestro, en los cuerpos sutiles, de separatividad, salen a reflotar, como sale a reflotar la vanidad y el orgullo que está incrustada dentro de nuestras células. Entonces ahí se produce ese fenómeno. Ahora, en todos los lugares se produjo este fenómeno de colapso, y se está produciendo un colapso a nivel de masa, a nivel de personalidades que de repente pasan sin pena ni gloria. Entonces el fenómeno es energético y es lo que está dentro de la raza humana. Entonces, por eso hay que hacer una actividad de unidad incluyente, inteligente, y liberarnos del condicionamiento. El condicionamiento es casi todo lo que nos rodea en el sistema humano. El condicionamiento está implícito, desde el cantor de moda hasta el jugador de fútbol. Entonces, ¿eso es bueno o malo para nosotros? Si estamos en la conciencia humana, que venimos sin pena ni gloria, nos da un confort y una alegría humana, pero no nos da una trascendencia. Entonces, ¿qué queremos? ¿Seguir en lo humano o trascender? Para poder trascender hay que descondicionarse, lo cual implica un trabajo muy fuerte en cada uno de nosotros, ir comprendiendo qué está pasando. Siempre la técnica que mi corriente de vida usó es expandir lo que logré.
expandir lo que logré. Y lentamente se hace un trabajo, lento pero seguro, de hormiga. Ir buscando almas que piensen como almas y quieran crecer como almas. Y esta es la forma de avanzar. Ahora, el fenómeno por qué se da la eclosión de grupos tiene que ver con los patrones conductuales contrarios que están en las personas. Están en los aspirantes, en todos los hermanos que tienen conciencia interplanetaria y que son los mismos patrones conductuales de este universo. Esos patrones conductuales son inherentes a toda la raza humana, porque la mayoría de nosotros vivimos en un universo de 7 chakras, de 49 tonalidades, de 7 colores. Vivimos en un universo centenario. Y todos nosotros hemos pasado por las distintas cadenas planetarias. La mayoría de nosotros estuvo en Marte, en Mercurio, estuvo cruzando todos los planetas, hasta te diría en Saturno. Hemos recorrido todos los planetas. Y en todos los planetas se dio aproximadamente, fundamentalmente, los mismos patrones. Algunos no se alejaron de la gracia, otros volvieron a la unidad y entramos generalmente en lo que se llama la ley de sacrificio, que implica volver alegría y sacrificio a la vez. Y entonces, el fenómeno que se da es un fenómeno que si no hay un trabajo interior, aparte de compartir la unidad, no se va a poder trascender este momento, porque en un nivel más bajo se da lo que se llama ARVA, aniquilamiento del cerebro, que es en el caso de las personalidades o la mayoría de la gente que está todavía sin hacer contacto con el alma. Otros no han hecho contacto ni con el alma ni con el plano mental. Y otros, la mayoría de nosotros está intentando hacer un contacto mayor con el alma, porque de repente hacemos contacto con el alma, pero no es suficiente para poder ser arrastrado, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace el yo superior? Bajar energías de los planos más sutiles, de lo que podrían llamar plano álmico, plano búdico, y ayudarnos. Pero nosotros tenemos que hacer una fusión con los yoes superiores para poder captar esa energía. ¿Entendés cómo es el asunto? Esa es la ayuda que te ayudará. Claro, o sea, cuando uno empieza a hacer contacto con el alma, es decir, hay un refrán muy simple que dice, camina 4 pasos hacia Dios, que Dios va a dar 2 pasos hacia ti. Entonces, 4 pasos hacia Dios. Y Dios va a dar 2 pasos hacia nosotros, o 2 pasos damos nosotros y Dios da 4. Lo podemos interpretar de cualquier manera, o sea, acá hay 2 cosas. Queremos seguir con los mismos patrones conductuales, la jerarquía, ni nadie te va a obligar. Jesús dijo, mi Padre tiene muchas moradas. Hay 18 millones de planetas de tercera dimensión en nuestra galaxia. Eso antes que prosigas, te iba a decir. Yo tenía entendido como que el planeta Tierra, los que estábamos en el planeta Tierra, era un planeta que es para evolución, un planeta escuela, y que creí que después de esto iríamos a otros planetas. No, vos decís que nosotros ya venimos de haber trabajado en otros planetas y que caímos y hemos venido acá a la degradación de la Tierra. Eso está muy bien explicado en Misión Humanidad 1, en la página 54. Está muy bien explicado. Muchos de nosotros ascenderemos o iremos a los planetas de origen. Es decir, nosotros tenemos un planeta de origen y tenemos un centro causativo. ¿El Sol podría ser? ¿También el Sol? Sí, totalmente, pero llegar al Sol es llegar a un plano ya muy alto, o sea, en el Sol mora el Cristo solar. Para llegar al Sol hay que estar en evoluciones que tendremos que hablar de 5ª dimensión para arriba. Los solarianos, el Sol tiene varios niveles de vida. Están los llamados los solarianos, que son seres casi perfectos, altos, rubios, mujeres altas y rubias. La inteligencia se ubica en cualquier cuerpo, así que no te preocupes. El tema de las condiciones morfológicas o físicas son relativas. Toda la raza humana que va avanzando hacia la 4ª dimensión, generalmente la mayoría van a ser bastante parejos y seres altos. El tema de que hoy somos más bajos o menos bajos es posible
que tenga que ver con nuestra condición de haber encarnado en distintos planetas con distintas morfologías. O sea, eso no tiene nada que ver. Tenemos que entender que no somos el cuerpo, pero que el cuerpo hay que respetarlo y amarlo, porque es el instrumento más perfecto que Dios pudo hacer para nosotros. Entonces este es el tema de que muchos que hacen contacto con el plano mental y entran en el campo de la ilusión, no le dan importancia al cuerpo. Entonces para eso se inventaron disciplinas físicas, como la que hace acá nuestra hermana, disciplinas físicas para cuidar el cuerpo o para ayudarlo, como se inventó el yoga, se inventaron tantas cosas, el tai chi y otras disciplinas físicas para darle al cuerpo esa posibilidad de acompañar el proceso del alma, que es lo que hace el cuerpo. Vos hoy dijiste recién que el sol era la morada crística, ¿no? Es la morada crística, este ¿Cómo? es el asiento crístico. ¿Cómo definiríamos al Cristo en esto? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué definición? El Cristo no encarna nunca, sino que el Cristo es un quantum vibratorio de energías sensibles, es el Cristo cósmico, es una emanación de Dios. Nosotros tenemos un Cristo histórico que se llamó Jesús, hubo otros Cristos históricos, Krishna, Akenatón, fueron Cristos históricos, el mismo Maitreya cuando estuvo encarnado, fueron expresiones perfectas del Cristo. Jesús es lo más reciente, es el exponente mayor, expresa la expresión perfecta o casi perfecta de la deidad. Por eso se lo invoca a él. Él está fusionado a Dios porque ha llegado a ser un arquetipo, lo mismo que María como maestra, porque se la invoca y representa a una madre, a pesar de que tenemos arquetipos importantísimos. Sin embargo, nosotros tenemos que ir a esos arquetipos porque los han puesto como corregentes. O sea, eso es lo que muchos no entienden. Ellos son arquetipos. Entonces, ellos son una emanación del Cristo cósmico, tanto María como Jesús. El Hijo de Dios es el Cristo cósmico. Son vibraciones sutilísimas de expresiones perfectas de lo que es la divinidad. Que podríamos hablar de amor, podríamos hablar de inteligencia y podríamos hablar de poder. Esto es el Cristo. Un plano de conciencia. En alguna medida, claro. Es un plano de conciencia. Claro. Esto es lo que son energías sutilísimas de alto grado, de alta vibración. Es una constante natural del universo, el Cristo. No es algo que se inventa en la iglesia, sino que es algo cósmico. Y no solamente para la Tierra. Por ejemplo, a nivel evolutivo, ¿qué sería? ¿De qué dimensiones? ¿De la séptima? ¿De la última dimensión? ¿Lo más elevado? El Cristo yo lo ubicaría en la cuarta dimensión. ¿La cuarta? En la cuarta dimensión. Porque el plano búdico sería mucho más de la cuarta. Es muy parejo. Son, digamos, iniciaciones casi paralelas. Por ejemplo, la mayoría de los seres pueden estar interaccionando en las dos evoluciones. Hay hermanos de Oriente que están haciendo un trabajo de amor y vienen a Occidente para darnos ciertos potenciales. Por eso hay que entender lo que se hace también con cierta gente que está allá. Y muchos de nosotros hemos encarnado en Oriente para traer cierto aspecto de esa escuela acá. Pero vuelvo a remarcar que hoy la evolución se está dando mucho más y tenemos más posibilidades en Occidente que en Oriente. Porque la llegada de Jesús trajo algo diferente. Aparte de aumentar el quantum vibratorio del planeta, vino a traer lo que se llama la redención, que no se conocía. Se conocía la autorrealización, pero no la redención. ¿Por qué? Porque este es un planeta que a través de la centuria tuvo distintas facetas de caída, y entró lo que se llama el pecado de la separatividad. Y este pecado de separatividad viene a la primera pregunta que estamos realizando hoy, por la cual no hay unificación. Porque no solamente hay separatividad, sino que esa separatividad trae arrastrando el orgullo, la vanidad y todo aquello que hay que desterrar de nosotros. Y otros flagelos, como los temores, los complejos, y entonces hasta que nosotros no hagamos un proceso de una realización profunda, o que podríamos llamar purificación, no vamos a poder lograr una unidad
como debería ser logrado. Para lograr una unidad en el plano en que se vive, en una tercera dimensión que es una escuela, hay que lograr la unidad con uno mismo, amarse uno mismo, y de esa forma saber que yo estoy en ti y tú estás en mí. Y si yo hago un daño, me hago un daño yo mismo, porque somos una sola energía, diversificada, porque así lo dispuso el universo, el creador, o los creadores, que como los biólogos siderales y los químicos siderales, y que en realidad nuestros padres son los Elohim. Como trabajaron los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles vienen a hacer un trabajo que todavía no comenzó. Es el trabajo solar ahora, en este momento, y lo que se plantea y lo que nosotros planteamos y lo estamos haciendo con los hermanos, es un trabajo septenario y docenario a la vez, porque no tenemos tiempo. Hay que plantearse un trabajo docenario, porque el esquema de la Tierra se fusiona a otro sistema en este momento. O sea, también se ha dicho por ahí que va a haber 2 soles. Como estos 2 soles no son nada más ni nada menos que a un sol central fundamental que vamos a entrar, que nos va a dar el aspecto docenario. O sea, el nuestro de nuestra galaxia más el que vamos Exacto, nosotros marchamos a 2 soles más. Estamos es decir, nuestro sol, que conocemos, que vemos todos los días, es solamente una parte de un sistema solar. Y ese sistema solar está regido por otro sol. Pero a su vez, en el aspecto docenario vamos a marchar hacia un tercer sol. Muchos de nosotros se planteó trabajar en todo este espectro que va a durar muchísimo tiempo. Esto va a durar muchísimo tiempo. O sea, la humanidad va a estar afinada, o bastante afinada, cuando estemos ya en la constelación de Sagitario. Pero ya estando en otra dimensión, en la 4ª dimensión. Seguramente. La Tierra en este momento, el problema por el cual recrudecen las enfermedades, por la cual recrudece todo lo que conocemos y sale de nosotros la violencia y la agresividad, que lo vemos permanentemente, tiene que ver con la entrada de las energías y con los patrones conductales que cada uno, que nosotros arrastramos. En la medida que nosotros trabajemos y eliminemos y transmutemos esos elementos de conductas no positivos, nosotros vamos a poder llegar a feliz término. En este momento yo noto, estamos alrededor del año 2000, yo noto, y lo he notado en Córdoba, que a pesar de la buena disposición de los hermanos, están tensionados, noto cierta tensión en cada uno. Y esa tensión requiere un trabajo más profundo en cada uno, porque son caminantes espirituales. En cuanto a la sociedad, bueno, la sociedad va a marchar hacia la distinta disciplina psicológica. Nosotros tenemos que entender que tenemos que trascender la psicología clásica para entrar en la psicología esotérica. Este es el trabajo que tenemos que hacer. Es decir, tomar el hilo de unión, agradecer las bendiciones que hemos recibido de todas las ciencias, pero las ciencias van a ser transmutadas, cambiadas y modificadas, en la medida que aceptemos la supervivencia eterna del espíritu, la existencia del alma, y que podamos llegar a entrar en el concepto reencarnatorio. Vamos a dar un vuelco fundamental. Esto es lo que todavía va a llevar un tiempo hasta que la gente entre en ese proceso. Entonces, nosotros tenemos que entender que estamos, como bien dijeron ustedes, es una escuela. Está el jardín de infantes, está la escuela primaria, la escuela secundaria y la escuela terciaria. Estamos todos mezclados. Los maestros siempre lo dicen, tenemos que ver a quién nosotros podemos ayudar cuando se nos pide ayuda. No se puede dar enseñanza a jóvenes o a personas que no estén preparadas. Eso es, nosotros tendremos que rendir cuenta de calma por el efecto que puede surtir sobre las personas. Si las personas no están preparadas, pueden equivocarse en la asimilación de los conceptos. Por lo tanto, hay que saber qué podemos darle a la gente en general, cuáles son los puntos armónicos que esa gente necesita. Y ahí podemos entrar, por ejemplo, en meditaciones creativas, en un trabajo que, si bien no linde profundamente con lo espiritual, darle puentes, caminos, ¿no es cierto?, a esas personas que de repente se sienten más cómodas haciendo un trabajo de tipo creativo porque se molestan con la idea de Dios.
Y esa molestia de la herida de Dios se puede aceptar desde el lado del amor de cada uno de nosotros como misericordia, se puede dar desde el lado de la comprensión de esa persona que está muy separada de la fuente, pero que esa persona en algún momento dado es posible que fue en otra vida abusado de la religión. La religión se abusó de esa corriente de vida. Esa corriente de vida hoy rechaza, sabe que hay un Dios que existe, pero lo rechaza. ¿Qué pasa con los jóvenes? Tenemos una rebeldía total. Entonces, si vos agarrás a los jóvenes en un momento propicio, te van a escuchar, son inteligentes, pero no les podés imponer absolutamente nada porque eso no está permitido por la luz. Muchos de ellos son un fruto verde todavía. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender a caminar, cómo nos movemos con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con los otros grupos. O sea, dentro de lo que uno ha logrado, seguir insistiendo en la unidad, en la fraternidad, en el amor y en el crecimiento. Y que todos los eventos que uno pueda realizar a nivel masivo sean alejados del aspecto mente. Siempre. Entonces ahí hay que hacer trabajo simple, porque ahí pueden estar los distintos niveles de conciencia. Nunca entre una masificación de gente hay que hacer trabajo de tipo esotérico. Entonces hay que hacer cosas más simples, una elevación, 3 ohms, cosas viables para todos, de manera de no producir colapsos y shock. La gente también dispara de todo esto, porque ¿qué hace la persona que en otras vidas hizo contacto con el plano mental y con algunas cosas esotéricas? Y quiere mostrarse, y de repente quiere decir palabras difíciles para dar un conocimiento, porque todavía no aprendió las nociones críticas. Entonces quiere ser. ¿Quiere sobresalir? Quiere sobresalir. Entonces pone palabras raras, inentendibles, y puede manejarse de otra forma. Entonces, siempre en el camino nuestro, siempre vamos a tropezar con la personalidad humana, no con la personalidad integrada. Porque la personalidad siempre se usa. Pero ¿cómo la usas? ¿Cómo usas tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, tu cuerpo físico, tu cuerpo vital? ¿Cómo lo usas? Si lo usas bien, si lo usas realmente quebrando estas cosas que nos molestan y que no nos damos cuenta que son las que traen los dolores, si nosotros vamos transmutando esa imperfección que tenemos y la vamos llevando hacia la luz, las cosas nos van a salir mejor, los problemas se van a ir solucionando mejor y la relación con nosotros va a ser mejor. Eso significa que nos estamos uniendo un poco más al alma superior. Si nosotros queremos saber más que Dios, si queremos saber más que los maestros, si queremos saber más que muchos que son puestos por los maestros, si no tenemos esa humildad de saber que hay distintos niveles, que somos iguales, que nadie en el universo es más que nadie, y no se dice esto por una cuestión de que uno pueda amoldar una charla. No, es cierto. No hay un ser interplanetario, son seres de la perfección, pero ahí vamos a llegar nosotros. Nosotros somos hermanos menores nada más, con las mismas condiciones de un Elohim, con las mismas condiciones de un maestro en cualquier lugar, con las mismas condiciones. Ocurre que el haber caído de la gracia nos transportó a un plano de haber olvidado todas las virtudes y todas las características creativas que nosotros tenemos. Por eso siempre decimos, estamos recordando. Entonces, en ese recordar, es como que tenemos que volver a cursar el grado de algo que sabemos. ¿Y por qué asimilamos rápidamente cosas? Porque lo tenemos incorporado. Entonces esa es la idea, la separatividad se da porque la persona no está preparada todavía para la unidad. Ahora, ¿cómo se explica si uno ya ha aprendido ciertas cosas, vuelvas a cometer los mismos errores? Claro. Que es el hombre solamente el que... Esto es muy fácil de contestar y viene casi a la misma pregunta. Hay que evitar de repetir los esquemas anteriores. Esos esquemas anteriores son lo que habíamos comentado como elementos de conducta que no condicen con el Hijo de Dios, con el Cristo cósmico. Pero si yo aprendo algo, quiere decir, no que comprendí, sino que aprendí.
Ya lo incorporaste. Claro, ¿cómo voy a pasar por la misma prueba? Se supone que ya no necesito pasar por eso, porque lo aprendí. Eso es cierto, y si vos serías capaz de poder mantener ese patrón, es válido, pero evidentemente la gente repite otra vez las cosas. No aprende de la experiencia la gente en general, repite los mismos patrones de conducta. Es muy difícil, o sea, la gente tiene un entendimiento de la ley, pero no vive la ley. Una cosa es vivir. Como los chicos que saben las reglas de ortografía, pero cometen... Esto se da mucho en la gente que trabaja con el plano mental. Sí, todo a través del plano mental lo tienen resuelto. Pero vos sos la que tiene que lavar los platos, que hacer la comida, y vos sos la que pone la luz. Pero los otros están naufragando en el plano mental, porque lo entienden todo, pero no realizan nada. Claro. Entonces con el plano mental justifican todo. Justifican la música que te tira para abajo, justifican cualquier cosa. Porque el plano mental es el que te lleva a la ilusión. El plano mental hay que usarlo bien. Estamos hablando de cómo usamos esos vehículos, y lo usamos para integrarnos y volver a la fuente a través de esa conciencia superior que hemos perdido, y que sin esa conciencia superior no podemos evolucionar, no podemos saldar el karma casi, te diría. Si nosotros no avanzamos hacia esa conciencia superior, hacia esa cristoseidad, o a ese yo superior, o ese sobreser, nosotros vamos a seguir con el karma, con las imperfecciones y con las enfermedades. O sea, nosotros nos alejamos de la fuente, es muy profundo, pero es así. Entonces, llegar a esta comprensión lleva muchos años, llegar a hacerla, a vivirla, requiere muchos años y trabajo permanente de todos los días, que cada uno debe hacer en sí mismo, en su casa, arriba del colectivo. Todo momento es válido. Tomar un libro, leer, y cómo me estoy comportando, qué me pasa, que hablo mucho hoy, o qué me pasa, que estoy agresivo, y trabajar sobre sí. Y entonces, ese trabajo permanente nos va a dar esa capacidad de poder manejarme con los demás, primeramente conmigo, porque yo no puedo manejarme con los demás si no me manejo a mí mismo. Y después la posibilidad de manejarme a nivel de integrarme a la hermandad blanca, integrarme al plan divino, integrarme a los hermanos espirituales, integrarme a los hermanos cósmicos de la luz. Entonces, eso se va logrando día a día, minuto a minuto. Hacerse un replanteo. Y qué mejor que las crisis. Las crisis a veces vienen para que nos replanteemos cosas, para que comprendamos cosas. Las crisis nos ayudan porque después de una crisis pasamos a un nivel superior de conciencia, pasamos a una octava más del plano en la cual nos estamos moviendo. Nosotros estamos muy cerca de lograr desarrollar cualidades, estamos muy cerca de todos esos planos. El asunto es seguir avanzando y no caer y autoobservarnos permanentemente. Es una actitud de vida esto, y no una hora por semana o... No, es una actitud de vida total, o sea, es decir... Una filosofía de vida. Es una filosofía de vida, no hay otra forma, porque esto es como un instrumento musical, no termina nunca. Cada hermano viene y aporta un piso para que el otro se apoye y haga otro piso. Y viene otro hermano y tiene que hacer el otro piso. Es el caso de Mozart con Bach. Bach vino a hacerle un piso a Mozart, porque era trascendente Bach. Entonces trajo el famoso contrapunto. En música clara. Aclaro que no sé nada, pero lo voy aprendiendo. Entonces, yo creo que uno de los maestros de Mozart fue Bach. De hecho es parecido a la música. Claro, no, porque él aplica lo que trae Mozart como idea nueva, el contrapunto. Fíjate que siempre las melodías se repiten al instante. Cada melodía, es decir, como dos personas que dialogan en la música y hace una pregunta y contesta a la otra persona, casi lo mismo. Entonces, en eso se basa Mozart para sus grandes, son dos genios de la música, ¿no? Y esto es lo mismo en la espiritualidad. Cada hermano aporta algo. Cuando los maestros te ponen un hermano o te ponen algo en un momento dado, es porque ese hermano tiene que hacer ese trabajo. Esto es incuestionable. Ese hermano tendrá un lapso de tiempo y tendrá que cumplir esa tarea, y vendrá otro hermano a avanzar y a poner otro escalón. Y todo ese hilo anterior sirve con el hilo presente y va a servir con el hilo futuro.
Ahora vos, ya que hablaste de la música, por ejemplo, ¿cómo se explica? O sea, que es una involución, si te pones a pensar. ¿Qué genios, por ejemplo, vos nombraste a Bach y a Mozart? Que se involucionó, porque si ellos vienen a aportar para que se suba un escaloncito más, vos fijate la degradación de la música de ahora. ¿En qué punto se toman esa enseñanza? Son ángulos diferentes, o sea, la música superior viene de la cuarta dimensión. Hay una música superior que no es audible, que es de la cuarta dimensión también, que bueno, que la persona que agudiza sus sentidos puede conectarse con esa música. Sí, la que escucha los coros. Música superior audible de la cuarta dimensión. De ahí